Una muerta en el autobús. Un autobús de servicio nocturno hacía su ronda por el centro de la capital, aunque en fin de semana solía ir lleno de jóvenes que regresaban de fiesta. Entre semana el transporte no llevaba a más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban su jornada laboral al amanecer, pero hoy había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa donde trabajaba como teleoperadora. Mientras subía al autobús iba pensando que con un poco de suerte podría dormir del tirón y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol. Como echaba de menos hacer vida diurna, pero por desgracia su trabajo por la noche era agotador y en más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extras, que por supuesto no se reflejaban en su sueldo. El conductor de la ruta ya era un habitual, pero la verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al picar su billete, intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús, luchaba contra el sueño mientras trataba de mantenerse despierta. No quería pasarse de su parada y acabar en la otra punta de la ciudad. Como casi siempre el transporte estaba casi vacío, solo un chico con aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el autobús se detuvo a recoger otros pasajeros. 2 hombres subieron colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente. Muy probablemente se hubiera pasado con la copa si sus amigos la estuvieran llevando a casa. Era el pan nuestro de cada día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo mientras la mujer parecía envolver con sus brazos el cuello de sus acompañantes. Sin duda estaba totalmente inconsciente porque arrastraban sus pies por el suelo con cada paso que daban hasta el fondo del autobús. Una vez allí se sentaron en la última fila, uno a cada lado de la mujer. Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara impedían ver si se encontraba bien. Pero Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje. Los 3 se mantenían en silencio y los hombres parecían un tanto agitados, probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente tenía unos kilitos de más.
Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente, le lanzaron una mirada tan fría e intimidatoria, y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza y asustada no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás. Pero pasados unos minutos su curiosidad pudo a su miedo y se acordó que tenía un set de maquillaje en el bolso, sacó un pequeño espejito y empezó a buscar el ángulo para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas como intentando descubrir dónde estaban o buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer con la boca totalmente abierta y los ojos como platos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza y se giró al frente. El aspecto de la mujer la había dejado impactada, la miraba como con ojos de terror y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo miraba por el espejo qué sucedía una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico del hip hop que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara de miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró y la susurró al oído: bájate conmigo en esta parada y por lo que más quieras no mires a la gente que está sentada detrás. Sandra sintió algo en su tono de voz que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecerle. Ambos bajaron en la siguiente parada, con la cabeza agachada y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: esa mujer estaba muerta, esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina y te puedo asegurar que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad como si tal cosa. Tenemos que llamar a la policía. Días después, cuando Sandra volvía de una típica noche laboral muy agotadora, escuchó a dos pasajeros hablar sobre la extraña muerte en el autobús. Sandra se asustó y pensó: ¿qué hubiese sido de mí si no le hubiese hecho caso a aquel joven? Al tiempo Sandra supo que ese tipo de sucesos se habían vuelto muy normal en el bus nocturno, y debió dejar su trabajo, aunque jamás olvidara aquel día en el cual estuvo muy cerca de la muerte. Ojos blancos. Como todos los domingos, mi familia se juntaba en la casa de mi madre para almorzar. Debo decir que mi familia está lejos de ser normal. Por dar un ejemplo, la menor de mis sobrinas, a sus 2 años y medio, puede ver fantasmas e incluso hablar con ellos. Uno de ellos se llama Pablo y vive en mi casa, y su primera manifestación fue un domingo, subiendo el volumen del estéreo. Mis hermanos y yo vimos cuando la rueda del controlador empezó a moverse sola y el sonido empezó a subir rápidamente. En ese momento mi sobrina entró a la habitación tapándose los oídos y gritando: «¡Basta, Pablo!», lo cual hizo que se detuviera la música por completo. Mis hermanos y yo miramos un tanto asombrados a mi sobrina, que con un gesto de alivio se dio la vuelta y se fue diciendo: «¿Está loco Pablo?». Este incidente no tuvo mucha importancia porque un suceso aún más estremecedor ocurrió después. Luego de una larga sesión de vídeos de terror psicológico, me fui a dormir, al darme cuenta que faltaban 20 minutos para la hora muerta, el momento donde los espíritus y demonios se hacen más fuertes. Ya en mi cama, intentando dormir, pude sentir como que algo me estaba observando. Una presencia que espesó el ambiente.
Levanté la mirada y vi algo completamente negro, a unos 30 centímetros al pie de mi cama, justo en el rincón más oscuro de mi habitación. Medía poco más de 1 metro y me estaba mirando con esos ojos blancos que resaltaban en la oscuridad de la noche. Creí que era solo mi imaginación, ya que esta cosa no se movía, así que cerré fuertemente mis ojos y me tapé con las sábanas hasta la cabeza, esperando poder dormirme. Cuando escuché unos leves chirridos sobre el piso de madera, eran como pasos que se dirigían hacia la puerta de mi cuarto, pero se detuvieron un poco antes. Me armé de valor y me asomé solo un poco para ver sobre mis sábanas. Esa sombra, que ahora era más alta, estaba mirando hacia el suelo, con esos ojos blancos casi entrecerrados. El miedo me invadió e hizo un nudo en mi garganta impidiéndome gritar. Casi inmediatamente, la sombra se giró hacia mí, levantando lentamente su mirada y abriendo sus enormes ojos blancos. Yo solo atiné a taparme la cabeza y empezar a decir en voz baja: esto es solo un sueño, es mi imaginación, esto no es verdad. Y volví a mirar para corroborar que lo que había susurrado era cierto. Pero en su lugar me encontré frente a frente con aquellos ojos blancos que me miraban fijamente. Un alarido de terror salió de mi boca, mi grito fue tan largo que, cuando volví a abrir los ojos, mi madre ya estaba encendiendo la luz de mi cuarto y preguntándome qué había pasado. Desde ese entonces, cuando voy a apagar la luz de mi cuarto, corro hasta la cama y me tapo con las sábanas hasta la cabeza, cerrando mis ojos hasta caerme dormida. Aún siento a Pablo mirándome desde el rincón de mi habitación y en las peores noches lo siento a mi lado, mirándome con esos fríos y blancos ojos. ¿Qué piensas que los circos son todo diversión y juegos? Apuesto que piensas que todos los fenómenos de circo son gente como tú y yo, que se divierten muchísimo actuando, como tú lo haces viéndolos. Apuesto que piensas que esos fenómenos siempre han sido así deformes y diferentes. ¿Piensas que ese payaso con 2 cabezas nació así? ¿Piensas que la cantante con las piernas de cabra tiene esas partes de animal porque realmente nació sin piernas? ¿Piensas que ese chico de apariencia normal con el cabello como el cielo a medianoche es solamente otro artista, que escapó de casa? Pero a ti no te importa. No te das un segundo para pensar cómo los fenómenos son realmente. Lo que los fenómenos se hicieron a sí mismos para unirse al circo. Apuesto cualquier cosa a que no conoces el dolor y sufrimiento que pasan. No has escuchado sus gritos y llantos en la noche. No los has escuchado pidiendo morir. No has olido el hedor a carne podrida. No sabes nada. Ni una sola cosa. Pero eso es lo que voy a decirte. Si no quieres saber la verdad, o no eres lo suficientemente fuerte para saber, da marcha atrás. Vamos a empezar con cómo estos fenómenos se unieron. Pero unirse no es el término apropiado, ¿no? No cuando cada uno de los fenómenos, como algunos suelen llamarlos, era perfectamente humano, y fueron secuestrados cuando eran solo niños que querían ir a ver el circo por sí mismos. Eso es, secuestrados. Robados de las calles a pesar de haber escuchado sus gritos, llantos y súplicas por ayuda. Sus patadas, sus golpes, haciendo todo lo que posible para escapar. Solo para terminar sin esperanzas y convertirse en conejillos de indias. Antes del circo, había un niño huérfano con cabello azul oscuro que finalmente había encontrado un hogar con una madre que lo amaba. Claro, debió haber sido bastante pobre. Claro, pudo haber tenido una vida dura. Claro, pudo haber muerto en las calles de todas formas. Pero ese maldito circo arruinó todas sus posibilidades y oportunidades de vivir una vida. De vivir como una persona normal, en lugar de ese animal sediento de sangre. Pero no. Por supuesto que no. Tuvieron que llevárselo. Tuvieron que llevárselo a la edad de 9 años. Solo era un niño cuando se le fueron inyectados todas esas cosas. ¿Y sabes qué clase de cosas le hicieron? Lo sabes. Lo volvieron loco. Literalmente, perdió la razón. Se convirtió en un legítimo caníbal. Habiendo estado encantado de comer otro ser humano. Un ser humano. De hecho, prefirió que todo se sirviera frío, crudo y que fuera humano. Disfrutaba sentir un remolino de sangre en la boca y que ésta chorreara por su barbilla. ¿Acaso no es esa una imagen encantadora? ¿Y sabes por qué ese pequeño chico fue elegido para experimentar con él? Porque él, un pobre chiquillo que hubiera muerto en las calles, había sido elegido
porque era un niño que aún no había vivido su vida para llenarla con buenos recuerdos, en vez de pensamientos relacionados con carne, sangre y más carne. Ahora tienes una idea de lo que estoy explicando. Ahora ya sabes al menos una parte de esos horrores. Así que te preguntaré otra vez, ¿te gustaría retirarte? Porque estoy a punto de continuar. Había una vez una pequeña cantante con el cabello color turquesa pálido. Esa chica era de una amorosa familia, con una madre, un padre y dos pequeños hermanos menores con los que siempre jugaba. La familia de la chica era considerada entre muchos como rica, y quizás fueron sus extravagantes ropas hechas con los más finos materiales lo que llamó la atención del maestro de ceremonias. O quizás el maestro la escuchó cantar una alegre melodía mientras iba a la tienda. Quizás fue su cabello que parecía de seda, o fue su cara perfecta. No se trataba de eso. Ni siquiera cerca. Es porque ella no había crecido. ¿Sabes lo que le hicieron a esa chica? ¿Tienes alguna idea? Te lo diré. Le amputaron las piernas y no de una manera gentil. Entonces la chica que alguna vez fue conocida por su cara perfecta y perfecta voz, cambió para convertirse en la chica con las piernas de cabra. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que es vivir en ese estado de deformidad? Con piernas que ni siquiera son humanas. Porque sé que ni siquiera podría imaginar lo difícil que debe ser. Solo intenta imaginar el sufrimiento y el horror que le trajo a la diva que lloraba consigo misma cada noche, me hace daño por dentro y me dejan con ganas de llorar. El dolor debe ser tan insoportable. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Debes tener un corazón fuerte. Pero te lo diré otra vez, puedes darte la vuelta e irte. Porque te puedo asegurar, las cosas no mejorarán pronto. Ese payaso con dos cabezas, antes de convertirse en un fenómeno de circo, ¿sabes de quién se trataba? ¿Lo sabes? Claro que no. Nadie lo sabe. Hasta ahora. Ese fenómeno eran dos pequeños niños, un par de gemelos idénticos, un niño y una niña que eran inseparables desde su nacimiento. Ellos eran mejores amigos, y siempre estaban juntos. ¿Y sabías que tenían una mamá y un papá? Esos niños tenían una familia. Tenían amigos. Tenían un increíble futuro por delante. Todo por no haberse alejado lo suficientemente rápido. Porque eran niños. ¿Y sabes qué sucedió después? Después que sus gritos fueron apagados, y fueron encadenados y atados a una mesa de metal, fueron masacrados vivos. Tenían extremidades amputadas mientras estaban conscientes. Y entonces realmente se volvieron inseparables. Realmente siempre estarían juntos, hasta el momento de sus muertes. Porque esos dos niños se volvieron uno solo. Los cosieron. Trozos de carne quedaron esparcidos alrededor de ellos durante todo el proceso, y el hedor de la sangre y la muerte se quedó en sus fosas nasales por mucho tiempo después de eso. Tanto tiempo después. Solo porque eran niños alegres. Pero eso no es todo. Ni siquiera estamos cerca del final. Hay muchos más. Tantas almas torturadas. Tantos niños que murieron durante las mutilaciones. Tantos otros niños que deseaban con todo su corazón estar muertos. Tantas almas desafortunadas que habían caído en las garras del maestro de ceremonias. ¿Sabes qué más? La tortura no terminó allí. Ser cortados y convertirse en esas cosas es probablemente lo menos doloroso a comparación de lo que pasó después. Pero teniendo en cuenta que has llegado hasta aquí, dudo que dejes de escuchar esto. Así que no me molestaré en alertarte una vez más. ¿Sabes lo que pasaba si cometían el mínimo error? Si se negaban a hacer algo para el show. O incluso si pisaban un escalón con el pie equivocado. O no tienes ni idea. Pero mira, eso es porque el maestro de ceremonias los castigaba apartándolos de los ojos de cualquiera que pudiera ver esos actos pecaminosos. ¿Qué era ese castigo? Te preguntarás. Ácido. Sí, has leído bien. Ácido. Haz cualquier cosa que haga enojar al maestro de ceremonias y tendrás esa sensación ardiente del ácido derramado sobre tu cuerpo desnudo. Cada última gota. ¿Crees que eso es malo? Se pone peor. No mucho, pero se vuelve peor. Yo sé, es difícil de creer. Como si la mutilación no fuera lo suficientemente mala. ¿Y el ácido?
Es mucho más de lo que alguien debiera aceptar, sean o no humanos. Pero mezcla los dos, y se obtienes el peor dolor de todos. Sí, es cierto. Mezcla la mutilación y el ácido, eres un ser vivo que respira, aunque estás muriendo, carcomiéndose desde dentro. Ni siquiera puedo empezar a explicar el horror y la agonía de lo que se siente que tu cuerpo decaya, y ser consciente cada segundo de eso. Y es por eso que todos los fenómenos quieren morir. A pesar de que están muriendo de todas formas, es tan lento y tan doloroso que es insoportable. Quieren tener una muerte rápida. Incluso si es en 1 hora o en 3, ese dolor sería mucho más fácil de soportar que el infierno que pasan. Pero ellos no intentan quitarse la vida. No, nunca. Por mucho que deseen que su sufrimiento termine, continúan adelante. ¿Por qué? Porque el circo es muy divertido. Es por eso. Muy divertido de hecho. Y esa es la verdad. Cada palabra. Cada maldita y sangrienta palabra. ¿Cómo es que sé todo esto? Te preguntarás. Es porque yo soy el maestro de ceremonias.